Ok, bueno chicos, la continuación de las derivadas. Vamos a ver el día de hoy precisamente estas reglas. La primera regla es la siguiente. Si la derivada de una constante es 0, ¿vale? Como lo podemos ver aquí en la imagen, entonces el valor es 0. Es decir, la derivada de una constante con respecto a x va a ser igual con 0. Si yo tengo la siguiente función, f de x igual con 10, es una constante. Aquí, con esta constante, pues simplemente su derivada va a ser igual con 0. La segunda regla es la derivada de una variable con respecto a sí misma es la unidad. F de x igual con y. Aquí es una variable. La regla menciona que la derivada de una variable con respecto a sí misma es la unidad. Es decir, va a ser igual con 1. Si yo tengo que la derivada de x con respecto a dx, pues va a ser igual con 1. La derivada de y con respecto a x va a ser igual con 1. Entonces, cuando tenemos una variable, cualquier variable, su derivada es igual a la unidad, es decir, a 1. Tenemos la tercera regla. La derivada de una suma algebraica de un número finito n de funciones es igual a la suma algebraica de las derivadas de las funciones. Entonces, si nosotros tenemos una suma de funciones, o más bien estas expresiones, vamos a aplicar la siguiente regla. U más B menos W. Por ejemplo, si tenemos la siguiente expresión algebraica, f de x va a ser igual a 10x más 2x menos 3x. Esto más bien corresponde a esta regla, la derivada de la suma algebraica de un número finito de funciones. Es decir, aquí vamos a tener un número finito de funciones. ¿Ok? 10x más 2x menos 3x. De manera general, se aplica esta regla. U más B menos W, que va a ser igual a la derivada de U con respecto a X más la derivada de V con respecto a X menos la derivada de W con respecto a X. ¿Y cómo hago yo esta operación? Pues simplemente lo que voy a hacer, de manera individual voy a estar derivando. Derivo con respecto a la primera, que es 10x. Entonces, la derivada con respecto a x de 10x. Posteriormente, la derivada con respecto a x de la siguiente, que es 2x. Y por último, la derivada con respecto a x de la tercera, que es 3x. Ahora, aquí hay algo muy curioso, porque se aplican otra regla, que es la de constante por variable, porque tenemos precisamente una constante y una variable. Como la constante no está sola, la constante tiene al lado de sí misma una variable, pues entonces se multiplica por el valor de la variable. Es decir, si yo tengo que la derivada de una constante es 0, pero la derivada de una variable es 1, entonces yo voy a multiplicar la constante por la variable. Si la variable es 1, voy a multiplicar la constante por 1. Por eso es 10 por 1, que equivale a la variable x, porque está sola, es igual con 10. Más, en la siguiente que es 2x, 2 por 1 es igual con 2, menos 3 por 1, que equivale, el resultado es 9. ¿Ok? La derivada f' es igual con 9. Esto me lleva precisamente a la cuarta regla. La cuarta regla es la derivada de un producto de una constante por una función es igual al producto de la constante por la derivada de la función. ¿Qué quiere decir esto? Que es la regla de constante por variable. Una constante por la derivada de una variable.
es el procedimiento que hicimos previamente. Es decir, la constante, pues, va a ser aquí en esta sumatoria de funciones. Si yo tengo 10x, la constante es 10 y la variable es x. Por lo tanto, en la cuarta regla, la derivada de constante por variable, pues va a ser la constante por la derivada de la variable. Aquí, en este ejemplo que está muy sencillo, f de x es igual a 20x. Entonces, la constante es 20 y la variable es x, ¿vale? Aquí voy a ejemplificar aún más. 20 es la constante y x es la variable. Entonces, 20, que es la constante por la derivada de x, que recordemos que la variable vale 1, entonces 20 por 1 es igual con 20. La siguiente regla es la regla número 5, que es precisamente la derivada de un producto de dos funciones es igual al producto de la primera función por la derivada de la segunda función más el producto de la segunda función por la derivada de la primera. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues es la famosa u por b, que va a ser igual a u por la derivada de v, perdón, u por v, más v por la derivada de u. Es decir, u por la derivada de v más v por la derivada de u. Cuando yo tengo esta regla o esta regla de derivación y tengo un ejemplo aquí, f de x va a ser igual a 4x por 2x. Aquí yo tengo que identificar cuál es u y cuál es v. Para empezar, voy a asignar que u va a ser 4x y v va a ser 2x. Entonces, primero, para aplicar la regla derivada de u por v con respecto a x, voy a necesitar las derivadas de cada una de ellas. Es decir, voy a necesitar derivada de v y derivada de u para poder aplicar la regla u por v. Al identificar cuál es u y cuál es v, u va a ser igual a 4x, esta parte de aquí. Entonces, derivando con respecto a u, es muy sencillo. Identifico que esta parte es una constante por variable. Esta parte de aquí. Constante por variable. Entonces va a ser igual a la constante por la derivada de la variable, que es x. Por lo tanto, la derivada de u con respecto a x es igual con 4. Porque 4 por 1, porque recuerden que la derivada de una variable es 1, 4 por 1 va a ser igual con 4. Y es lo que tenemos aquí. Ahora, con respecto a la siguiente, que es v, identificamos a v como 2x, una constante por variable, y tengo que derivar con respecto a esa parte. Es decir, constante por la derivada de la variable. La derivada de la variable es x. Recordemos, la derivada de una variable es 1. 2 por 1, 2. La derivada de v va a ser igual con 2. Y de esa manera tengo la derivada de u y la derivada de v. Teniendo estos datos, identificando cuál es u y cuál es v, y teniendo las derivadas para cada uno de ellos, yo puedo aplicar la fórmula que me indica que va a ser u por la derivada de v más v por la derivada de u. Y aquí está. Esa es la fórmula. U, que es 4x por la derivada de v, que es 2, más v, que es 2x, por la derivada de u, que es 4. Y entonces hago las operaciones y voy a tener 4x por 2, 8x, más 2x por 4, 8x. Y mi resultado va a ser igual a 16x.
Es decir, 16x es la derivada de todo el procedimiento que hicimos previamente, aplicando la fórmula de u por v. Bien, la siguiente regla es la derivada de una potencia. La derivada de una potencia de una función de exponente constante es igual al producto del exponente por la función elevada a un exponente disminuido en una unidad por la derivada de la función. ¿Qué quiere decir todo esto? Es la derivada precisamente de una función elevado a un exponente. Por ejemplo, derivada con respecto a x de v elevado a la n. Va a ser igual con n, donde n es el exponente, por v elevado a la n menos 1. Es decir, el exponente por la función elevado al exponente menos 1. Aquí tenemos un ejemplo. Tomando la función f de x es igual a 10x elevado al cubo. ¿Qué quiere decir esto? El exponente es 3, es decir, es una función cúbica o una función elevado a un cubo. El exponente es 3. Entonces, yo simplemente voy a seguir la regla. Aquí la regla es el exponente por la función elevado al exponente menos 1. Si yo tengo 10x elevado al cubo, pues va a ser igual con 3, ¿vale? Que es el exponente, 3 por la función, que es 10x, y a esta variable, el exponente le resto 1. 3 menos 1, porque sigo la regla. N. Si yo tengo 10x al cubo, es decir, 10x cúbica, n es 3. Aquí voy a tener entonces que este 3 se baja y lo multiplico por la función. Pero para derivar tengo que, a ese 3 le tengo que restar el 1. 3 menos 1 igual con 2. Tenemos el resultado que es 30x cuadrada. ¿Por qué? Porque se bajó el exponente. 3 por 10 es igual con 30 por x. 3 menos 1 es igual con 2, 30x cuadrada. En este ejemplo que tenemos, 7 menos 4x al cubo, igual es el cubo. Aquí, ¿qué reglas voy a seguir? Primero, me doy cuenta que voy a seguir la regla 1, derivada de una constante. ¿Por qué? Porque tengo 7. Eso es una constante. Por lo tanto, tengo que seguir la regla. Esto va a ser igual a derivada de 7 con respecto a x menos 4. Y aquí está el ejemplo que estamos viendo, que es precisamente la regla 6. La derivada de una potencia menos 4 por la derivada, esta parte de aquí. 4x cúbica. ¿Cómo lo puedo derivar? Menos 4 por la derivada de x elevado al cubo con respecto a x. Ahora sí, en esta parte de acá, ya lo voy a hacer directamente. La derivada de 7, ¿cuánto es? Si es una constante, 0. Ahora, menos esta parte de aquí es donde voy a aplicar la regla 6. ¿Cómo queda esta parte? N por la función elevado a la n menos 1. Si ya dijimos que n es el exponente y tengo 4x cúbica, entonces esto va a ser igual con 3 por 4x elevado a ¿qué? A la 3 menos 1. ¿Ok? Siguiendo la regla, el exponente se baja 3 y multiplica a la función 3 por 4x, y esto es igual con ¿cuánto? Menos 12x a la 3 menos 1, 12x cuadrada. Y listo. Ahora vamos a ver otra regla. La regla número 7. La regla número 7 menciona lo siguiente.
la derivada de un cociente de funciones es igual al producto del denominador por la derivada del numerador menos el producto del numerador por la derivada del denominador, todo dividido entre el cuadrado del denominador. ¿Qué significa todo esto? Es una división. Al final nos dice todo dividido entre el cuadrado del denominador. Y tenemos lo siguiente. Derivando con respecto a x va a ser igual, es la derivada u entre v, que menciona lo siguiente. Aquí está, chicos. Esta es la siguiente derivada, perdón, la siguiente regla, que menciona que va a ser v por la derivada de u menos u por la derivada de v con respecto al eje x sobre v al cuadrado. Ahora, vamos a ver un ejemplo. F de x va a ser igual 5x más 2 entre x elevado al cuadrado menos 2. Debemos aplicar la regla 7, que es precisamente la derivada de un cociente de funciones. ¿Cuál es el numerador y el denominador? 5x más 2. Es precisamente el numerador. Ahora, una vez que identificamos estas partes, numerador y denominador, vamos a identificar, de acuerdo a mi fórmula, cuál es u y cuál es su v, aplicando la regla 7, 5x más 2. Ese es mi u. ¿Y cuál es su v? Pues muy sencillo, la parte de abajo del denominador, perdón. Aquí vamos a tener v. Y una vez que identificamos cuál es su y cuál es su v, ya es más sencillo aplicar la regla que me dice v por la derivada de u con respecto a x menos u por la derivada de v con respecto a x entre v al cuadrado. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para aplicar esta regla? Primero que nada, identificar cuál es u y cuál es su v. Ya lo hicimos. Dijimos que u es 5x más 2 y vx cuadrada menos 2. Vale. Ahora, la siguiente parte es encontrar, o más bien derivar, cada una de ellas para después aplicar la regla. ¿Por qué? Porque en la fórmula me están pidiendo derivada de u y derivada de v. Por lo tanto, yo primero tengo que derivar cada una de ellas para de esa manera poder aplicar la fórmula. Y digo que derivando u y v, tenemos u va a ser igual con 5x más 2, derivada de u, va a ser igual 5x más 2, y sé que 2 es una constante, entonces su valor es 0. Por lo tanto, nada más tengo que derivar con respecto a 5x, pero 5x es constante por variable. Y decimos que la regla de constante por variable es constante por la derivada de una variable. Y la derivada de una variable es a sí misma, es igual con 1. Entonces, por lo tanto, la derivada de u, ¿cuánto sería? 5. Derivando con respecto a v, que es igual a x cuadrada menos 2, decimos que la derivada de v va a ser igual, menos 2 es una constante, por lo tanto se elimina. La derivada de x cuadrada, ¿qué regla aplicaríamos aquí? Aplicamos la regla número 6, que es la derivada de una potencia, de una función de exponente constante. Decimos entonces que es 2 por x a la 2 menos 1 es igual con 1. Por lo tanto, la derivada de x al cuadrado es igual con 2x. Ya que tenemos aquí la derivada de u, que es 5, y la derivada de v, que es 2x, ahora sí podemos aplicar la fórmula. Esta fórmula de aquí. Para poder
obtener mi resultado de acuerdo a la regla 7, la derivada de un cociente de funciones. Vamos a tener entonces que para este ejemplo, aplicando la fórmula, tenemos v. Recordemos que v es x cuadrada menos 2 por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? 5, lo que obtuvimos. Menos u. ¿Cuál es u? 5x más 2 por la derivada de v. Y la derivada de v aquí lo obtuvimos, es 2x, todo entre v elevado al cuadrado. V es x cuadrada menos 2. Y esto va a estar elevado al cuadrado, porque es v elevado al cuadrado. Ok, ahora simplemente hacemos el procedimiento, multiplicamos 5 por x cuadrada, vamos a tener 5x al cuadrado, menos, porque hay un signo menos, 5 por 2 es igual con 10. Por eso es menos 10. Seguimos con el signo. Esta parte de aquí, de igual manera, lo debemos multiplicar. Y tenemos 5x por 2x, 10x elevado al cuadrado, y 2 por 2x más, ok, aquí debemos ser cuidadosos con los signos, porque este signo menos va a multiplicar a todo lo demás. Es decir, menos por más es menos, menos por más es menos, por lo tanto, ese signo es muy importante. Por eso queda menos 4x. Entre x elevado al cuadrado, menos 2, todo esto al cuadrado. Vamos a eliminar términos semejantes. Tenemos los siguientes términos semejantes. Menos 10x cuadrada más 5x cuadrada. 5x cuadrada menos 10x cuadrada, como este valor es mayor, menos 10, aquí está, menos 10x cuadrada. El signo menos, ¿vale? Pesa mucho, porque entonces yo acá nada más tengo 5x cuadrada. Entonces, el valor mayor es el que tiene el signo negativo. Por lo tanto, yo al eliminar, mi valor va a ser negativo, ¿vale? Es como cuando decimos, tengo 5 pesos, pero debo 10 pesos. Entonces, si yo pago 5 pesos, todavía voy a seguir debiendo, ¿no es así? Y como voy a seguir debiendo, pues va a ser un valor negativo, va a ser menos 5 todavía. Entonces voy a tener menos 10, menos 5, acuérdense de la eliminación de términos, x elevado al cuadrado, menos 4x. Podemos bien resolver lo que es el binomio al cuadrado o dejarlo de esta manera. Recordemos que aquí previamente ya eliminamos términos semejantes y bueno, reducimos la expresión algebraica y puede quedar de esta manera.